Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos entre todos en esta ocasión para platicar sobre el proceso electoral 2014-2015. Hemos analizado el tema desde diferentes puntos de vista, distintas opiniones, pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue la experiencia de los partidos políticos? Hoy el balance de la reforma. Así que bienvenidos, buenas noches. Y les agradezco como siempre a los participantes, a los representantes de los partidos políticos que nos acompañan aquí en el estudio. Como siempre, todos fueron convocados. Les agradezco a quienes están hoy con nosotros. Del Partido Acción Nacional, Rubén Díaz Gutiérrez. Muchas gracias, Rubén, por estar aquí. Buenas noches, Lupita. Muy buenas noches. Del PRI, Eduardo Bernal Martínez. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches, Lupita. Gracias por la invitación a este espacio televisivo. Del PRD, Javier Rivera Escalona. Buenas noches y un saludo a tu auditorio. Buenas noches. Del PT, Joel Cruz Canseco. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Buenas noches. De Movimiento Ciudadano, Horacio Jiménez López. Horacio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. De Nueva Alianza, Efrén Ortiz Álvarez. ¿Qué tal? Bienvenido, Efrén. De Morena, Daniel Serrano Palacios. Daniel. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Del Partido Humanista, Francisco Nava Manríquez. Lupita, gracias, buenas noches. Buenas noches. De Encuentro Social está Carlos Loman Delgado. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Y nos falta el Partido Verde Ecologista, Edgar Tinoco Maya. ¿Cómo estás? Buenas noches, Lupita. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues platicamos al inicio sobre el balance, sobre el saldo de la reforma. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cuál es el balance que hacen? O bien, ¿cómo les fue en la feria? Empezamos contigo, si te parece bien, Rubén. Gracias. Mira, yo lo que podría comentar como el Partido Acción Nacional es que desafortunadamente la reforma electoral a todos los partidos nos agarró, por decirlo así, con los dedos en la puerta. ¿Por qué? Porque sabemos que la reforma electoral en el 2014 fue aprobada por el Congreso de la Unión y solamente a los estados nos dieron alrededor de 3 meses para poder equiparar nuestras normas, para poder llegar a un proceso pues que era la primera vez en donde iba a haber una elección concurrente misma, que teníamos que coordinarnos con el Instituto Nacional Electoral, un órgano que normalmente tenía otras atribuciones y que ahora la reforma política le dio más atribuciones que yo creo que está muy rebasado en el poder hacer todo eso que se quedó escrito en la ley. Desafortunadamente, bueno, nos dimos cuenta que también el medio por el cual se iba a dar la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México no fue la más adecuada, ya que desafortunadamente en muchas ocasiones teníamos nosotros que estar buscando la información con nuestras representaciones a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el Consejo Local, que bueno, pues hay aquí en el Estado de México del Instituto Nacional Electoral, no remitía la información en muchas ocasiones en un tiempo prudente al instituto para que éste nos pudiera informar, y desafortunadamente esto nos llevó a una serie de situaciones de no conocer a veces cuestiones que eran tan importantes y que más que nada al Instituto Nacional le correspondía a la organización y llevar a cabo toda la tramitología correspondiente, como fue pues la ubicación de casillas, la capacitación, por decirlo, la fiscalización, que a nosotros solamente se nos dejó muy pocas de las cuestiones que pudiésemos llegar a realizar como instituto, como es la documentación y materiales, pero supervisados siempre bajo la observación del Instituto Nacional Electoral, y eso a nosotros nos acotó mucho la actuación. Simplemente el día de la elección, posterior ya a la jornada electoral, la recolección de paquetes fue un verdadero problema en virtud de que el Instituto Nacional Electoral realizó una recepción de paquetes no como se había acordado en uno de los anexos técnicos, que se modificó muchísimo. Eduardo, ¿la misma experiencia? Al término de un proceso electoral siempre hay controversia, debate y sobre todo quedan experiencias, ¿no? En este primer proceso organizado por el INE, con nuevas reglas y nuevas formas y una nueva reforma electoral, si bien se avanzó en temas como la paridad de género, las candidaturas independientes, el plebiscito, la consulta popular, en todas ellas en la práctica nos dimos cuenta de que hay que perfeccionarlas. Esa experiencia nos dejó, perfeccionarlas para tener una democracia cada día. En mi opinión, necesitamos una nueva reforma electoral, por supuesto, que fortalezca los institutos locales descentralizados,
que algunas actividades otorgadas por la ley al INE, como es el servicio electoral profesional, la capacitación y sobre todo la instalación de casillas que bien comentaba nuestro amigo de Acción Nacional, se les dejen a ellos, que tienen más experiencia en este tema. Esto derivado de una elección de veras accidentada, complicada, en el traslado de paquetes electorales, en la capacitación y en la sustitución de funcionarios de casilla. Yo creo que a los hombres hay que involucrarlos más en el proceso y que no los limite tanto la legítima. Y si este proceso salió bien, Lupita y el auditorio, fue gracias a la madurez política de todos los partidos políticos. Yo concluiría diciendo que, en resumen, menos centralismo y más confianza en los organismos públicos descentralizados. Javier. Gracias, buenas noches. El experimento de la aplicación de esta reforma electoral, que tiene que ver con la centralización, como ya aquí se ha dicho, de algunas actividades que le corresponderían a los órganos electorales de los estados, lamentablemente esta primera experiencia creo que nos quedó a deber. La inaplicación incluso de esta reforma electoral a nivel federal tuvo muchas dolencias. Una particular que fue el tema de la fiscalización. Las plataformas electrónicas y digitales que instrumentó el INE no estuvieron a la altura de las necesidades de la fiscalización. Si bien es cierto, se pudieron establecer candados que impidieron la utilización de recursos de dudosa procedencia, sí hace falta más avanzar en ese tema de la fiscalización. Por eso coincido con quienes aquí han dicho que, como cada conclusión de procesos electorales, se hace necesario una revisión exhaustiva de esa norma a efecto de poder establecer de manera consensuada una reforma electoral local principalmente, ahora que se avecina la sucesión de la gubernatura en el Estado de México, para establecer una reforma que nos permita estar a la altura de la ciudadanía del Estado de México. Por eso el PRD propone que debemos pasar por una reingeniería inclusive del Instituto Electoral del Estado de México, adecuarlo a la nueva realidad a efecto de que esté, insisto, a la altura del proceso electoral de la sucesión del gobernador, e insistir en que también se haga una evaluación del Instituto Electoral del Estado de México, de todas sus instancias, a efecto de corregir algunas deficiencias que se tuvieron en este pasado proceso electoral. Joel, ¿te escuchamos? Cada quien habla como le fue en la fiesta. En nuestra opinión, la reforma electoral complicó en mucho una correcta aplicación de las propias normas que buscaban un propósito de entrada, que las elecciones fueran más baratas, que las mujeres tuvieran garantizado a plenitud la posibilidad de no solamente ser postuladas como candidatas, sino de acceder al poder real. Y otros temas que en nuestra opinión fueron insuficientes, porque las propias normas complicaron muchísimo la organización de los procesos electorales. Es una reforma que en nuestra opinión queda de ver mucho, que nos complicó a los partidos políticos la existencia, la manera como nos fiscalizan los recursos públicos es verdaderamente brutal, y hoy no hay plena certeza de que se haya cumplido a cabalidad ese propósito. También debemos apuntar que hoy, por ejemplo, el Partido del Trabajo tiene serias observaciones sobre el sistema de resultados preliminares, PREP, y otros métodos que se utilizaron para contar los votos, y justamente hoy nuestro partido se encuentra en una encrucijada jurídica de tener o no su registro. En nuestra opinión, por una inapropiada aplicación de los métodos como los que tradicionalmente veníamos conociendo. En nuestra opinión, una reforma electoral busca, sobre todas las cosas, hacer los procesos electorales más eficientes, más claros, más creíbles. Hoy no creo que hayamos conseguido ese objetivo. En nuestra opinión, se complicó muchísimo la organización de los resultados electorales, y prueba de ello que este es el proceso electoral más impugnado como en toda la historia de este país. Más de 7,000 recursos de impugnación se encuentran en los diferentes tribunales. Y quiero apuntar además que más de 12,000 funcionarios de casilla fueron sustituidos en plena jornada electoral. Datos que no habíamos visto antes. En consecuencia, es una reforma electoral insuficiente, por llamarlo de alguna forma. Sí, muy bien. Te escuchamos ahora, Edgar. Buenas noches, Lupita. Efectivamente, como me han antecedido los panelistas, fue un proceso electoral complejo,
difícil porque en muchas ocasiones no había la exacta comunicación con el Instituto Nacional a través de la famosa comisión de vinculación, que cuando en un momento dado el Instituto Electoral tenía la necesidad de consultarle alguna situación, la respuesta era tardía. No obstante, la fortaleza del IEM, como bien lo mencionaron los panelistas, fue lo que sacó adelante este proceso electoral. Se construyeron grandes acuerdos entre consejeros y partidos políticos para poder sacar avante este proceso electoral. Sin embargo, creo que sí es importante, como se está haciendo en el instituto, un balance general a través de un libro blanco con el cual ya se presentaron las primeras propuestas de trabajo para así rescatar todas las fallas y todos los aciertos que estuvieron en este proceso electoral para seguir continuando, fortaleciendo esta reforma electoral en el cual el Instituto Nacional Electoral no fue suficiente para la organización de este proceso electoral. Cabe rescatar que fueron 8 meses de largo proceso electoral, fueron torturosos para algunos casos, como es el ejemplo del registro de los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de Castilla, toda vez de que la información que se nos bajaba del INE no era exacta y muchas veces las famosas fórmulas que nos proporcionaron no nos permitieron acreditar en tiempo y forma a nuestros representantes. Ese sería por el momento. Muy bien, Horacio, seguimos contigo. Bien, muchas gracias. Yo quisiera iniciar mi participación con dos declaraciones que se dieron a la aprobación de esta ley. Primero, la del consejero presidente del INE, donde decía que en este proceso electoral todos estábamos a prueba. Y esto me recuerda a la prueba que pasaron los postulantes a mentores, donde la mayoría reprobaron. En otro orden de ideas, cuando el coordinador del Revolucionario Institucional de la bancada en San Lázaro decía que era tan buena la reforma que no le movería ni un punto ni una coma. ¿A qué quiero llegar con esto? Tenemos muchos temas de errores que pudieron haber sido, si fueran vistos a la luz del dogma católico, serían pecados veniales. Pero me refiero a problemas graves. Primero, la fiscalización que nació reprobada. Falló el sistema de fiscalización en precampañas, tanto que tuvimos sanciones hasta una semana antes de la elección, lo cual ya sancionaban a candidatos que habían recorrido toda la campaña, los sancionaban con la pérdida del registro. Segundo, la propia fiscalización, pues estamos viendo cómo los tribunales le están enderezando la plana. Tercero, el registro de representantes. O sea, quiero llegar a esto, todos los medios electrónicos de control que existieron fracasaron y siguen fracasando. Segundo, la comunicación. Teníamos un sistema de comunicación abierto a los representantes que solo nos daba gráficas de gang, que no nos decía nada, pero podemos encontrar el caso práctico, como los funcionarios de los órganos desconcentrados del IEM tocaron a la puerta de funcionarios como la vocal ejecutivo del distrito de Ixtlahuaca y jamás los recibió en todo el proceso electoral. Se denunció, se informó, se pidió a través del enlace de comunicación y jamás hubo una respuesta de este servidor electoral. Y así por todo el estado. Y por último, pues ¿cómo pudiéramos decir que no? Si el propio presidente del Consejo Local, don Matías Chiquito, pequeño, o algo así muy reducido, pues acudió a una comisión de vinculación, no se volvió a parar, o una vez que sí fue, se comió unas galletas de cortesía y se fue. Con este tipo de comunicación no podemos tener un proceso no concurrente, sino un proceso con distintos ámbitos de competencia, donde ellos llevan la mayoría y los sustantivos. Esto es muy importante, que nos lleve de la mano una reforma electoral que permita sí el control y tutelaje del Instituto Nacional Electoral, pero también la acción de lo más cercano que sean los soples. Ellos por ahí andan en la búsqueda, y ellos me refiero a los consejeros del INE, de la desaparición de los órganos locales. Yo al respecto diría que es necesario buscar un sistema de coordinación nacional que permita cada quien en el ámbito de su competencia hacer las cosas bien. Muy bien. Yo cerraría puntualmente esta intervención diciendo que necesitamos, primero, un mecanismo muy sano para una reforma donde sean escuchados los usuarios. Y segundo, y más importante, permitir que los consejeros, porque esta
recordemos también que fueron recién electos y ahí entraron al proceso electoral, estaban sin ninguna expertise y perdón, pero el INE les hizo una novatada muy grande. Muchas gracias. Efren. ¿Cómo estás, Lupita? Buenas noches. Bien, gracias. Bien, yo recuerdo que tú nos invitaste a un programa hace como 3 meses antes de la elección para hablar sobre la reforma electoral. Y tú nos preguntabas, bueno, ¿cómo ven esta reforma? Nosotros te dijimos, mira, Lupita, eso lo vamos a saber hasta que pase la elección. Con esa experiencia nosotros te vamos a poder decir cuáles fueron los saldos positivos y los saldos negativos. Yo te podría decir que el tema es tan complicado que no acaba de aterrizar esta reforma cuando ya estamos pensando en impulsar una nueva reforma. La pregunta no es si habrá la nueva reforma, sino cuándo. Habrá que estar muy atentos a la agenda legislativa de los nuevos diputados federales y de los diputados locales. En aquel entonces, nosotros hablamos de algunos temas que eran innovadores en la reforma electoral, como por ejemplo la paridad al 50 entre los géneros, la reelección, las candidaturas independientes, la mesa directiva de casilla única. Yo te puedo decir que en general el saldo de esta reforma es relativamente positivo porque digamos que uso la palabra relativamente porque en términos generales no hubo grandes avances. En términos generales vimos lo mismo que hemos visto en elecciones anteriores. Así que este es un tema muy complicado, este es un tema para el cual se podrán hacer varios programas y aún así quedará tema por discutir. Muy bien. Daniel. Buenas noches. Buenas Gracias noches. por la invitación nuevamente. Buenas noches a todos los presentes. Decir que la reforma tiene un origen, porque parece, cuando decimos cómo salió la reforma, pareciera que la reforma surgió sola. Y no, la reforma fue votada en la Cámara de Diputados. De hecho, nos la presentaron con la promesa de quitarle el control a los órganos locales. Ahora la queja es que los órganos locales no tienen control, salvo los legisladores de Movimiento Ciudadano, PT y algunos del PRD. El resto de los partidos fueron por esa reforma. Gustavo Madero dijo, hay que sacar las manos de los gobernadores y va adelante esta reforma. Y ahora estamos viviendo esas consecuencias. Entonces, también hay responsables en el asunto. Y efectivamente coincido con lo aquí planteado. Tuvo muchas complicaciones operativas. Había una cierta experiencia en el Instituto Electoral del Estado de México que no se tomó en consideración. Hubo una complicación en comunicación con el Instituto Nacional Electoral, además de un desarrollo muy malo de la Comisión de Vinculación, lo que no nos permitía nunca tener información, es cierto. Generalmente obteníamos información o con los compañeros que nos representaban ante el Instituto Nacional en el Estado o directamente a través de quien nos representaba en el Consejo General del INE. Y son todos los temas que nos plantearon, fueron mal atendidos desde nuestro punto de vista. Algunos muy dramáticos, como el traslado de los paquetes. Tuvimos paquetes que tardaron más de 2 días en llegar a las sedes donde tenían que verificarse. Pero también la reforma esta y otra que seguramente vendrá, porque efectivamente ya se está hablando de una posterior reforma, no avanza en un tema sustancial, en particular en el Estado de México, que tiene que ver con mecanismos mucho más concretos para prevenir la compra y la coacción del voto. Y eso las reformas generalmente no lo tocan. Van a la parte más instrumental del traslado del paquete, de cómo seleccionamos a los funcionarios de la mesa directiva, pero no van al fondo del asunto. En este estado en particular tenemos un alto índice de compra del voto. Justo la legislatura dejó funcionando algunos programas que desde nuestro punto de vista no debían estar funcionando durante el proceso electoral, y eso se aprovecha en zonas muy particulares del Estado de México, la zona de Jilotepec, la zona de Atlacomulco, la zona de Ixtlahuaca, el Valle de Toluca, el sur del estado, muy bien, ¿no? Para coaccionar el voto de los ciudadanos. Muy bien. Francisco, vamos contigo. Gracias, Lupita. Buenas noches al auditorio. Desde el Partido Humanista me parece que los saldos, por supuesto, también son
a la baja y son muy complicados. La reforma fue extremadamente ambiciosa, pero me parece que desde la óptica del humanista fue un tema de centralizar mucho el asunto, y coincidiendo por supuesto con los que me anteceden. Lo primero fue el problema de la casilla única, y nosotros lo manifestamos desde el principio, que eso era el gran reto, y a la luz ya de estas fechas, pues por supuesto que no sirvió la casilla única, toda vez que concentrar en un mismo espacio a funcionarios federales y locales, pues no fue funcional. Entonces, sumar también el tema del CIGE. El CIGE nunca tuvo información en el momento, ni acorde a las propias circunstancias, y todo solo se veía a lo lejos qué es lo que estaban haciendo los CAEs, en este caso los representantes del INE, ante cada una de las casillas, pero nunca se visualizaba los reportes óptimos. Entonces me parece que también esa es una de las grandes fallas del INE, son todos los sistemas. Entonces ahí me parece que desde la óptica del humanismo se necesita una infraestructura de informática en donde la garantía para los ciudadanos sea no solo la rendición de cuentas, sino la transparencia para estar momento a momento, qué es lo que está pasando, porque eso fue lo que nos llevó en momentos a caos en cada uno de los consejos. Pero bueno, me parece que también no todo el tema está en el INE, también me parece que el convenio de colaboración, el IEM también tenía sus responsabilidades. Me parece que el tema del traslado de los paquetes, ahí debió de haber habido una diferencia en que el propio IEM pudo haber entregado los paquetes. Entonces, todo se lo dejaron al IEM y al INE, perdón, y pudieron haberlo encasillado en el propio convenio. Muy bien, y vamos a cerrar esta ronda con Carlos. Adelante. Sí, gracias. Pues en efecto hay varios indicios del comportamiento de esta elección, de la implementación de esta reforma, ¿verdad? Pero independientemente de que podríamos decir no es el reflejo de cómo nos fue creo que bien, ¿verdad? Conservamos el registro, no deja de inquietarnos el comportamiento de esta elección en la relación un poco complicada del país, como lo es el sistema federal, ¿verdad? Entonces se conservan una forma presidencialista, ¿verdad? Con sus respectivos gobiernos estatales y sus correspondientes legislaciones. Esto resulta una reforma innovadora ante este sistema federalista, en virtud de lo que podría en su momento decir Carlos Ugalde, una ocurrencia política de reforma electoral, a cambio de alguna otra posición, también política, económica. No obstante, como partimos y construimos, creemos que debemos aprovechar de esta experiencia o de este experimento, como menciona algún otro compañero, para mejorar. Y creo que se puede mejorar siempre y cuando tengamos claridad de qué es lo que estamos construyendo. Estamos construyendo una reforma que le debe de funcionar a la ciudadanía, que verdad que acepte que esta debe ser más eficiente, el sistema de partidos debe ser más eficiente, menos oneroso, pero yo diría que no se pelee con los principios que se deben de defender y enarbolar, porque en efecto se podría hacer una reforma que busque el ahorro de recursos, pero creo que no es el menoscabo también de la certidumbre de los resultados. Si fuera el caso, en un escenario de competitividad como se da generalmente en las elecciones presidenciales, yo veo poco probable que esta reforma pudiera haber funcionado, porque estos detalles acumulados, como se dieron en este momento y sin asumir una responsabilidad o una autocrítica, pues generarían esa incertidumbre y ese cuestionamiento para que realmente nosotros tengamos un resultado tan difíciles como elecciones hemos tenido aquí en este país. Entonces yo creo que tenemos la oportunidad de revisar, de no ser tanto autocríticos, analíticos, por supuesto, más bien evaluar, entrar en el proceso de evaluación, no solamente interna, sino ciudadana propositiva, para que veamos qué necesitamos, porque parece que tenemos un desencuentro, todavía no nos encontramos con el proceso histórico de centralización, descentralización, y entonces creo que este es el momento para poder operar una reforma que garantice más la redistribución del poder político. Muy bien, con este comentario cerramos esta primera participación. Vamos a unos mensajes y regresamos de inmediato. Quédese con nosotros aquí Entre Todos.
A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso. Muchas gracias a usted que continúa con nosotros aquí entre todos. Y bueno, la discusión es, ¿ha fallado todo? Ese es el balance. Unos son los malos, otros son los buenos. No los tomaron en cuenta. Son buenos para hacer elecciones federales en el Instituto Nacional Electoral, pero no para hacer elecciones a nivel local. Eso es lo que nos debe quedar a nosotros y al auditorio. Empezamos contigo, Rubén. Lupita, yo creo que no. Mira, aquí el asunto es que esta reforma, como lo comentaba yo, tuvimos muy poco tiempo para poder plasmarla en las disposiciones legales estatales. El asunto aquí es, yo creo que falló el modelo de comunicación. Modelo de comunicación que no fue el más adecuado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México. Y bueno, quiero clarificarlo por qué. Como lo decía, desafortunadamente, si podemos ver algunos de los acuerdos o resoluciones que emitió el Instituto Nacional Electoral, en sus puntos resolutivos se establecía que se nos notificara a los institutos electorales. Desafortunadamente esto no se daba en consecuencia. Pero finalmente yo creo que la reforma no todo está mal. Hay cuestiones en las que se avanzaron y que necesariamente tendremos que hacer un análisis y un replanteamiento precisamente para que venga una reforma política electoral por virtud de la cual podamos llegar a concretar esta reforma política electoral tan buscada por todos nosotros. Yo quisiera comentar, haciendo un símil, la reforma en materia de delitos en el país casi ya va a cumplir 8 años y no hemos podido instaurar todos los juicios orales como nosotros quisiéramos. Desafortunadamente, bueno, a esto nos estamos enfrentando. En el proceso electoral, como yo lo comentaba al inicio de mi intervención, tuvimos muy poco tiempo para adecuar el marco normativo estatal y sabemos que hay leyes generales y que hay disposiciones que solamente el Legislativo Federal puede modificar. Tenemos 3 leyes generales, que es la Ley de Delitos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, que necesariamente, bueno, se tendrán que acotar por cuanto a temas como lo que comentábamos, ¿no? Que es la recolección de los paquetes, la capacitación, los materiales. Vamos a llegar a una elección para el 2017 de gobernador, en donde nos va a corresponder aquí en el Estado de México y al Instituto Electoral del Estado de México llevar a cabo esta elección, y esperemos que esto nos sirva, valga la expresión, claro, como otro clarificante para poder tener cierto lo que necesitamos y lograr que, bueno, la reforma política que tanto se ha buscado sea en bien del Estado de México y de la democracia. Eduardo. Mira, toda reforma es perfectible. Y lo que dijo Mario en su momento, Fabio Beltrones, bueno, pues ya había una reforma aprobada por la mayoría de los partidos, en la cual hasta que tuviéramos la experiencia iba a ver cómo funcionaba. No todo estuvo mal. Hablamos de una paridad de género. Una paridad de género que no estaba contemplada, que tenemos que perfeccionar. En la práctica tenemos que el marco jurídico local ponerlo de acuerdo al federal para que se dé una auténtica paridad de género. Pero en los hechos, hoy integran el Congreso local 26 mujeres, 100% más que la legislatura anterior. Candidaturas independientes, que no existían. Hubo 2 candidatos a diputados y 8 candidatos a presidentes municipales. 16 se quedaron fuera, 5 distritales y 11 municipales. ¿Qué nos tiene que dar la experiencia? El exceso de requisitos que tienen desventaja los independientes con los partidos políticos ya establecidos. Y la fiscalización. La fiscalización que es público y conocido las fallas que tuvo el INE, pero bueno, hay un control mayor que el que existía antes. Pero además evitó el dispendio de propaganda, el dispendio en medios de comunicación, donde el negocio lo hacían los de las bardas, los de los utilitarios,
y al final de cuentas no hacían lo que hoy los candidatos tuvieron que hacer, andar a pie. Una falta de comunicación terrible entre el INE y el OPLES, totalmente, sin comunicación en la organización que nos generó, bueno, la entrega de paquetes electorales muy mal y sobre todo la instalación de casillas. Yo lo que diría es, hay mucho que hacer sobre esta reforma, hay que perfeccionarla y lograr en la medida de lo posible generar más confianza en la gente, porque también ese es el reto que tenemos, 50% de participación ciudadana. Tenemos que superar eso todos los partidos políticos. Por supuesto. Javier. Gracias. Yo quisiera precisar que la responsabilidad de la aplicación de la reforma electoral corresponde a los institutos electorales del Estado y a nivel nacional como el INE. Por eso creo que debíamos analizar más lo que faltó no solo en la administración del proceso electoral, sino en la competencia, en las condiciones de la competencia. Hizo falta regular más las condiciones y garantizar mayor la equidad en la competencia. Debemos establecer mecanismos y candados para que no se repartan los programas sociales en tiempos electorales, que nunca más se vuelvan a repartir programas como las televisiones digitales que colocaron a los demás partidos distintos a los del gobierno de la República en condiciones de inequidad. Tenemos que establecer mecanismos de procedimientos especiales sancionadores a aquellos partidos políticos que violen la norma electoral. Eso es lo que falta aplicar en esta reforma electoral. Y tenemos que pasar desde la integración de los órganos electorales, desde la integración de los órganos en las casillas, pasando por los órganos desconcentrados e incluso desde los órganos centrales como es el Consejo General. Es necesario revisar la actuación de algunos consejeros electorales que no estuvieron a la altura de este proceso electoral. Por eso yo insisto en que para la elección de gobernador tenemos que revisar conjuntamente con el INE la delegación de las facultades que nos tienen que otorgar al órgano público local, como el de capacitación, como el de revisión del órgano del servicio electoral profesional, etcétera. Y básicamente tenemos que establecer de manera conjunta candados para que no vuelva a haber campaña negra. Aquellos espectaculares apócrifos que se nos establecieron para contravenir al Partido de la Revolución Democrática, todavía no se resuelven. Seguimos en los tribunales combatiendo a quién se le ocurrió, a ese club de los acomedidos, cómo pusieron espectaculares en contra de nuestro partido. Pero estaremos atentos y hacemos el llamado al diálogo respetuoso, al diálogo propositivo para que juntos instrumentemos una reforma electoral que necesita nuestro Estado de México. Muy bien, Joel. Debemos apuntar que sí, finalmente llegamos a la conclusión de que sí se requiere una contrarreforma electoral, porque se avanzó en temas fundamentales como la equidad de género, la reelección, la fiscalización de los recursos a los partidos y los recursos que gastan los candidatos. Sin embargo, hay que entender que esta reforma electoral fue concebida con un claro propósito. Los partidos mayoritarios, a quienes les tengo mucho respeto, sin embargo, entre lo que había de fondo es que los procesos electorales iban a ser más baratos. ¿Qué se buscaba con esto? Que también hubiese menos partidos políticos. La reforma apretó con todo y con yugo para que este fenómeno se diera. Finalmente, hay claro en que la ciudadanía optó por opciones distintas a los partidos mayoritarios. Entonces, no es definitivo ni es el propósito de una reforma electoral que busquemos la manera en cómo seamos menos actores para participar en la arena política. Esto de que los procesos electorales iban a ser más baratos fue un absurdo, algo que nadie lo cree. Más de 26,000 millones de pesos costó el proceso electoral, apuntando 13,000 millones que obtuvo el Instituto Nacional Electoral de su presupuesto anual, más una cantidad similar para todos los organismos locales. ¿En dónde está lo que iba a resultar un gran escenario? Que los procesos electorales iban a ser más baratos, entre otras cosas. Finalmente estamos claros que la democracia y la calidad para elegir a nuestros representantes populares y a nuestras autoridades no es un asunto de pesos y centavos, es un asunto de más fondo, donde la ciudadanía debe estar plenamente convencida que participar en los procesos electorales vale la pena. Ese es el propósito de los organismos electorales. Cuando hacemos lo contrario,
Cuando queremos administrar un proceso electoral, en lugar de organizarlo bien, no estamos cumpliendo, como esta reforma electoral que en nuestra opinión no cumplió. Muy bien. Edgar. Gracias, Lupita. Yo quiero resumir en 2 puntos la reforma electoral, la cual yo considero que sí le falta mucho. Necesitamos una reforma real, con experiencias reales. Yo quiero resumirlo en 2 puntos que fueron los que fallaron, fue la comunicación y el establecimiento del convenio de colaboración. Ya que en este convenio de colaboración muchas veces no fue escuchado las experiencias y las necesidades del Instituto Electoral del Estado de México. Yo lo califiqué no como convenio de coordinación, sino como de subordinación, porque prácticamente estuvimos subordinados a la dinámica y a la logística del Instituto Nacional. No obstante, quiero resaltar que gracias a mesas como esta, los partidos políticos en muchos casos tuvimos que sacar adelante cada etapa del proceso electoral, ya que, como bien lo mencionó Horacio, la bisoñez de ciertos consejeros nos reducía los tiempos para sacar las situaciones del proceso electoral. Digo que fue una buena experiencia, hay que retomar todo y fortalecer a la institución y sobre todo demostrarle al Instituto Nacional del Estado de México que el Instituto Electoral es capaz de organizar una elección como la que viene, la del gobernador, para que se tomen en cuenta nuestras consideraciones. Muy bien. Horacio. Bien, primero, el tema de la fiscalización no fue un avance, no nos perdamos, no fue un avance. Les fracasaron todas las etapas de fiscalización. ¿Cuál fue el avance jurídico? Mayores sanciones y mejores momentos. ¿Por qué? Porque ya la fiscalización tenía un peso específico constitucional para hacer materia de nulidad, pero al Instituto Nacional Electoral le falló de todas, fue un fracaso absoluto. La equidad de género tuvo un avance muy importante, del 40 al 50%, y además ya le dio momentos de obligatoriedad y atribuciones a los órganos jurisdiccionales para, digámoslo coloquialmente, meter la mano y enderezarnos la plana. Que esto además, reconocimiento a los órganos jurisdiccionales que funcionaron perfectamente bien. ¿Cuál es el conflicto mayor que encontramos en esta reforma electoral? Una falta absoluta de criterio de los órganos del INE. ¿Y por qué me refiero a una falta absoluta de criterio? Porque le dieron preferencia a la elección federal, siendo para ellos la sustantiva, y dándole un segundo nivel, dándole un segundo piso a la elección local. No importándoles, nada más doy un dato como referente ilustrativo. El convenio de colaboración se firmó en tiempo y forma. Sin embargo, el anexo técnico y el anexo financiero se firmaron 3 semanas antes de la jornada electoral, cuando ya estaba en operación el 75% de sus alcances. Entonces yo pregunto, ¿qué tanta importancia le dio al INE a la operación de la propia elección local y obviamente sus resultados? El problema que nos llevó a haber tenido el PREP más eficiente de este país y que haya perdido su eficiencia, fíjate el alcance tan grave, que el INE atesoró los paquetes electorales y los soltó hasta el final. Estaban empacados en camionetas, fíjate qué riesgo, en la calle, empacados en camioneta, esperando que ellos dieran la salida de este material para ser entregado en los órganos locales. Esto puso en riesgo la elección local. Muy bien. Hubo material que estuvo hasta 4 horas parado a mitad de la calle sin la vigilancia necesaria. Este fue el problema, criterio y comunicación. Muy bien, muchas gracias, Horacio. ¿Y Efren? Gracias, Lupita. Pues mira, en este saldo nosotros vemos algunos avances. Es el caso de las candidaturas independientes. Ahí está el caso del Bronco en el estado de Nuevo León. Aunque ya sabemos de que hay algunas legislaturas en algunos estados que ya quieren ponerle corralito a algunos broncos que están saliendo para la elección de 2016. La paridad de género es un tema sumamente importante como parte de esta reforma. No solamente a nivel de diputaciones, también en la integración de los órganos municipales. Hay que señalar que quizá no producto de la reforma, en el Estado de México tuvimos una muy buena participación ciudadana. Tuvimos una participación ciudadana de más del 60%, cuando muchos analistas proyectaban niveles por debajo del 40%. En la parte de los retrocesos, nosotros vemos que la centralización de la función electoral
Fue uno de los errores más graves de la reforma electoral. Hay algunos consejeros del INE y funcionarios aquí de la Junta Local que dicen que la nueva tendencia debe ser centralizar aún más. Creo que están equivocados. Y están equivocados porque en los resultados se vio que no tienen la capacidad operativa para llevar una elección municipal. Ahí está el caso que ya mencionaron mis compañeros, el tema de los traslados, el tema de los paquetes, que puso en riesgo a la elección, sobre todo la certidumbre. Hay que decirlo, el día de la elección el PREP no se cayó en el Estado de México. El PREP en el Estado de México se diseñó con el apoyo de un área de sistemas y con el apoyo de 2 especialistas o 3 especialistas. Es un PREP de vanguardia, siempre lo ha sido en el Estado de México. Lo que pasa es que en esta ocasión no se pudo dar información porque los paquetes no habían llegado. Esto fue responsabilidad de los funcionarios del INE. Y también hay que decirlo, fue una reforma electoral que dejó muchas dudas, Lupita. Nadie conocía bien los alcances de la reforma, ni los consejeros, ni los magistrados. El INE siguió legislando a través de acuerdos y nosotros necesitábamos tener al momento esos acuerdos para saber cómo iban a ser las reglas del juego. Muy bien. Daniel. Sí, pues ya hablamos de la responsabilidad en el origen de la reforma, pero también hay responsabilidad, como ya se ha señalado aquí, en la operación de la reforma. Y en gran medida hay una responsabilidad de los consejeros electorales. Dicen algunos por falta de experiencia, porque les dieron una novatada, pero también por falta de disposición. En el trabajo en comisiones se hacía constantemente propuestas de parte de los partidos políticos y había más bien una posición de no tomar en cuenta, de cerrarse. Nosotros poníamos ejemplos de en otros estados donde se estaban haciendo de otra forma las cosas, que había condiciones para hacerlas. El tema en particular del traslado de los paquetes fue algo que se discutió mucho y que en la comisión de organización se cerraron por completo a recibir las propuestas. Pues también eso hay que tenerlo muy claro. No creo que haya sido solo falta de experiencia, sino falta de disposición. Y también coincido con que, derivado de estos resultados, necesitamos ir también a una reestructuración en el propio Instituto Electoral del Estado. Pero también nosotros queremos fijar una posición sobre eso, porque ya se ha hablado de esos temas. Sin duda, en los próximos días tendremos más claridad de cómo va a terminar de asentarse la reforma, de qué tocará a los organismos públicos electorales y qué tocará al Instituto Nacional Electoral para la elección de gobernador. Pero cualquiera que sea este escenario y en los cambios que se están dando, debe haber una premisa. No puede haber un reparto en el Instituto Electoral del Estado. No puede ser una reestructura ni de cuotas ni de cuates, ¿no? Yo no le iba a entrar al tema de paridad de género, pero lo han estado mencionando. Yo ahí difiero con lo que se ha planteado. Yo creo que sí hay forma de corregir en este momento a través de los propios órganos jurisdiccionales, aunque ayer ya se decía que no, pero yo creo que sí hay mecanismos para que se pueda corregir la paridad total de género en la integración de la legislatura que va a entrar en funciones. Se tienen mecanismos sin que esto vulnere la voluntad popular expresada en las urnas. Muy bien. Francisco. Gracias, Lupita. Desde el punto de vista del Partido Humanista, consideramos que el tema de la reforma se hace como una especie de conejillo de indias. ¿Por qué lo menciono así? Me parece que no hubo suficiente tiempo para probar sistemas, no hubo tiempo para darle certezas a cada uno de los institutos locales, en el caso concreto del IEM, y eso ocasionó todos los errores que ya aquí se han comentado y que no mencionaré nuevamente, pero considero de suma importancia que también los consejeros tuvieron mucha la intervención, porque no hubo arrojo, no quisieron entrarle a hacer señalamientos y cambiar, por supuesto, su posición, y que defendieran a capa y espada los grandes avances que ha habido en el IEM. Eso por un lado. Y por otro lado también me parece que los temas de los funcionarios, tanto federales del INE
y concretamente algunos de Atlacomulco que no hicieron bien su trabajo, que no estaban bien capacitados, que no tenían una interpretación clara de la ley. Se les tuvo que corregir la plana e hicieron más oneroso el gasto porque nos dieron ahí la razón y se hicieron boletas nuevamente de todo un distrito. Entonces, por supuesto, aumentaron el presupuesto. Y también funcionarios del IEM, en este caso concreto, no quisieron aceptar en ciertos momentos procesales juicios de inconformidad. Pero también me parece que es un tema de capacitación, de interpretación de la ley, y todo esto también interviene con el tema de la reforma. Y cierro yo concretamente diciendo que para el Partido Humanista, aunque estamos inciertos en el futuro que nos depara, no vamos a dejar de estar señalando lo que ha sido, lo que ha estado bien y por supuesto lo que no ha estado mal, ¿no? Muy bien. Carlos. Sí. En este esquema de un órgano nacional, un nuevo órgano nacional, que más bien lo hacen híbrido por la existencia de los órganos, ¿verdad? Como una reminiscencia de los antes órganos autónomos. En efecto, en corto se ve que es un problema precisamente de, no sé si de buena o mala voluntad, pero sí es evidente, coincidimos todos, que es de comunicación. Pero no solamente de comunicación en corto, ni comunicación de buena fe o de mala fe. Es una comunicación, lo que podríamos decir, más amplia, interinstitucional, porque se ve en esta concentración de poder, se ve precisamente a los órganos OPLES locales, más que como pares, ¿verdad? Que por lo menos, como se menciona en el convenio de coordinación y colaboración entre el INE y IEM, en una elección concurrente, que incluso se menciona que debe haber respeto, ¿verdad? Legalidad y respeto, pues más bien se operativiza, se implementa esta nueva norma con ciertas actitudes humanas, ¿verdad? Que es lo que siempre debemos de contemplar siempre que se haga un establecimiento de ley, también cómo se va a comportar el ser humano, un desprecio o minimizar, o por las carreras, las urgencias de este experimento, pues hacerlo menos. Lo más sencillo es centralizar y actuar, y tomar en este caso al órgano OPLE como un órgano secundario, auxiliar, en estas últimas etapas incluso ejecutor, verdugo, ¿sí? De las decisiones que se tomaron muy dudosas e incluso ilegales en el seno del INE, en el Consejo General del INE. Entonces, de buena fe podríamos decir, bueno, pues sí, podrían convivir el INE y el IEM de buena fe en el contexto de esta reforma, pero si podemos mejorar, ¿verdad? Precisamente para prevenir posibles conflictos, que ahorita no lo fueron porque a todos nos agarró de sorpresa, entre comillas, pues yo diría, pues vamos poniendo manos a la obra, ¿no? Un análisis, una evaluación y ser sensibles ante la naturaleza de nuestro país, ante la naturaleza de la diversidad, ante la variedad de pensamientos que podríamos integrar en uno solo, como está haciendo este ejemplo, ¿verdad? De todos aportando ideas para lograr mejores instituciones. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y bueno, ya nos vamos, prácticamente se nos acaba el tiempo. Les aprecio, como siempre, que puedan platicar con nosotros, que puedan platicar con el auditorio en este tipo de mesas. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Y muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado entre todos. En nombre de mis compañeros, agradezco el favor de su atención. Les deseo que tengan una muy buena noche, muy buena semana y que la pasen muy bien.